Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Movilidad Ciclística Urbana en el Entorno Nacional, a cargo del ingeniero Daniel Chacón Oviedo. Antes de iniciar con la conferencia, les recuerdo que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero José Antonio Vives, presidente de la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte. Adelante, don José. Muchas gracias, Carol. Muy amable. Muy buenas noches. Para la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte y el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, es un gusto contar con su presencia en este foro del día de hoy, tanto para los que nos acompañan en vivo como los que nos podrán acceder de manera diferida a este evento. Para CITRA, que es una asociación adscrita al Colegio de Ingenieros Civiles, es importante fomentar el intercambio interdisciplinario de conocimientos y experiencias profesionales en ingeniería de transporte, campo profesional cuyo objetivo primordial es mejorar las condiciones de vida en nuestras sociedades mediante la aplicación práctica de conocimientos técnicos, basados en diferentes disciplinas, como lo son las matemáticas, física, tecnología, información, investigación de operaciones. El mayor énfasis de la ingeniería de transportes está en la adecuada atención de las necesidades de movilidad de la población, tanto a nivel de personas como de bienes, buscando las mejores condiciones técnicas y económicas para la sociedad y respetando los valores que dicha sociedad ha establecido como fundamentales, como lo son la ética, la protección del ambiente, la inclusión social y la sostenibilidad en el desarrollo. A través del ejercicio profesional en ingeniería de transportes, se buscan enfrentar, sobre una base técnica, problemas asociados a diferentes etapas del desarrollo de intervenciones y proyectos relacionados con sistemas de movilidad, como lo son la planificación, el diseño, mantenimiento, operación y control de sistemas de movilidad. Es así que desde la óptica de la especialidad técnica profesional, mediante este foro, se busca compartir diferentes conocimientos, entre ellos los aspectos importantes sobre la normativa existente en esta temática de movilidad ciclística, los beneficios de la bicicleta y las ciclovías y la movilidad sostenible, entre otros aspectos. Por lo que agradecemos al ingeniero Daniel Chacón Oviedo el haber aceptado la invitación por parte de nuestra asociación, ACITRA, para poder abarcar esta temática. Buenas noches y adelante, Caro y Daniel. Muchísimas gracias al ingeniero José Antonio Vives por sus palabras. Ahora bien, voy a presentarles a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Daniel Chacón Oviedo. Él es ingeniero civil graduado de la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es el actual estudiante de maestría en Planificación, Economía y Operación de Transporte Urbano y Metropolitano en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, cofundador de Ingeniería de Tránsito y Carreteras Intraca SRL y con amplia experiencia como director de proyectos en tema de movilidad, planificación del transporte y reordenamiento territorial. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Daniel Chacón para que inicie su conferencia. Adelante, don Daniel. Muchísimas gracias, Carol y José, por la presentación. Como lo mencionaba Carol, vamos a hablar un poco del tema de lo que es la movilidad ciclística urbana y cómo está su estatus en el país, en Costa Rica, cuáles han sido algunos de los ejemplos que se han dado aquí, cómo estamos a nivel normativo y cómo pensamos que nosotros que vamos avanzando con algunos ejemplos y algunos conceptos interesantes. Sí es importante entonces iniciar con la definición o lo que nosotros creemos que es un ciclista urbano. Entonces, ¿qué es el ciclista urbano? Bueno, creo que todos aquí sabemos lo que es una bicicleta, cómo utilizar una bicicleta. Sin embargo, el tema del ciclismo urbano es que estamos hablando de un concepto que es un poquito diferente y justamente por eso es que quiero empezar por acá. El ciclista urbano es una persona que utiliza la bicicleta como un medio de transporte, como un medio de movilidad en distancias relativamente cortas,
pero que lo utilizan no de manera recreativa o en su mayoría no de una manera recreativa, sino realmente para movilizarse de un punto a otro, donde este medio puede ser cualquier otro, como por ejemplo lo puede sustituir por medio de una caminata, por medio de un autobús, por medio de un vehículo, pero que decide utilizar la bicicleta para realizar este viaje. Y este viaje no necesariamente tiene que ser, como lo decía, de una manera recreativa, sino que es más como para hacer viajes utilitarios. A esto me refiero con moverse, por ejemplo, de una estación de bus a su oficina o de la oficina al hogar o del hogar a hacer un mandado, ir a la pulpería, ir a hacer, como le decimos aquí, viajes relativamente cortos. Entonces es donde se menciona o se piensa que realmente esto lo puede hacer prácticamente cualquier persona que sepa, pues claro, utilizar lo que es una bicicleta. Entonces, este concepto de ciclismo urbano realmente nos cambia mucho a nosotros la concepción de cómo tenemos que analizar el tema de las ciclovías, el tema de la movilidad sostenible con las bicicletas, porque ya que estamos hablando entonces de estos viajes utilitarios, de estos viajes cortos, de estos viajes necesarios que nosotros tenemos que realizar. Entonces, ¿cuál es una de las características que más nos hablan a nosotros del tema del ciclismo? Pues que mejora la salud de las personas. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que mejora el tema del ciclismo? El tema realmente de hacer ejercicio es, por ejemplo, lo que es el ritmo cardíaco, lo que es para liberar un poco el estrés, lo que es liberar la ansiedad, tener un poco más de salud mental, entre otras cosas que básicamente son como beneficios que tiene el hacer algún tipo de actividad física. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona tiene que hacer entre 500, entre 300 y 500, si no me equivoco, minutos a la semana de alguna actividad física, entonces usted lo puede considerar como parte de los beneficios que puede tener el ciclismo. Pero aquí es donde ya empieza esta diferenciación con lo que es el ciclismo urbano. ¿Por qué? Bueno, creo que si alguna persona acá ha utilizado la bicicleta como un método de transporte acá en Costa Rica para hacer una distancia, no sé, puede ser de 5, 4, 3 kilómetros, y ha tenido que utilizar vías que no tienen facilidades peatonales, el estrés y la salud mental muchas veces no es algo que se vaya a mejorar, sino que se vaya a empeorar, ¿cierto? El ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos sentimos cómodos al utilizar la bicicleta y eso es parte de las problemáticas que tiene el uso de la bicicleta acá en Costa Rica sin infraestructura, porque es complicado, es difícil, uno se siente temeroso porque siente que los buses le pasan muy cerca, siente que los camiones pesados le pasan muy cerca, los mismos vehículos que lo pueden a veces hasta golpear con los retrovisores. Entonces aquí, como les digo, es donde empezamos a cambiar un poquito ese concepto de que la bicicleta como movilidad no es hacer un deporte, es hacer un viaje que yo necesito hacer. Y como lo decía, puede ser sustituido por caminar, puede ser sustituido por utilizar un autobús o por utilizar un carro. Y justamente ahí es donde vamos a empezar a cambiarlo. Entonces, las personas, esto también es importante porque muchas personas dicen, bueno, yo la verdad es que no voy a mi oficina en bicicleta porque yo mi ejercicio lo hago con otras actividades. No sé, yo juego fútbol o yo voy al gimnasio, cuestiones así. Entonces, el enfoque realmente del ciclista urbano o de nosotros optar por lo que es un ciclismo urbano no debe ser el tema del ejercicio, sino por una cuestión de movilidad y una cuestión de hacer ciudad y los beneficios que tiene esto a nivel de ciudad. Entonces, aquí genero unas preguntas, más que todo como para que hagamos un poco de conciencia de nuestros viajes diarios o nuestros viajes semanales o nuestros viajes que hacemos en todo nuestro diario vivir. ¿Cuántos de esos lo que nosotros hacemos son de menos de 5 kilómetros? Y cuando me refiero a viajes, no me refiero a, por ejemplo, si yo voy a la oficina y tengo que cruzar de San Pablo de Heredia a Belén de Heredia, que son 15 kilómetros, por ejemplo. Sino un viaje se define como cada punto donde yo inicio un movimiento y lo termino. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo de aquí 1 kilómetro hasta la parada del bus, luego del bus tomo un bus que va a Heredia Centro, luego uno de Heredia a Belén, y luego en Belén tengo que caminar 500 metros. Cada uno de esos es un viaje. Y esto es una diferenciación también importante porque muchas veces nuestros traslados constan de diferentes viajes. Y ahí es donde también entramos en un concepto de que muchos, y ahí nos vamos a dar cuenta, muchos de nuestros viajes, no recorridos completos, sino nuestros viajes son de 5 kilómetros. Y esos son el tipo de viajes que podría ser que cambiar a otros métodos de transporte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un autobús para una distancia de 3 kilómetros, ¿podría cambiar yo eso a caminar? ¿Podría cambiar yo eso a utilizar una bicicleta? Bueno,
Es parte de la conciencia o de las preguntas que nosotros debemos hacer. Ahora, ¿por qué 5 kilómetros? Porque también está comprobado de que 5 kilómetros es una distancia, aquí como nos vamos a enfocar un poco más en la bicicleta, es una distancia relativamente adecuada donde las personas se sienten cómodas para hacer un viaje utilitario en bicicleta. Por supuesto que hay personas que hacen viajes diarios de 15, 20 kilómetros en bicicleta, pero ya estamos hablando un poco más de que son personas que son atletas, de que lo hacen por una cuestión de ejercicio, una cuestión de recreación, una cuestión de entrenamiento, entre otras cosas. Como digo, ese no es como el enfoque que nosotros queremos darle al tema del ciclismo urbano. Entonces, si nosotros pensamos en eso y pensamos en que muchos de estos viajes de menos de 5 kilómetros nosotros los hacemos en vehículos, entonces, y pensamos en que los podemos cambiar a otro método de transporte, no pensemos solo en bicicletas, sino cualquier otro método de transporte, ¿cuántos vehículos nosotros podríamos ahorrarnos? Y en realidad todo el país podría ahorrarse por no utilizar el vehículo, sino cambiarlo a este otro tipo de transporte. Y entonces, justamente ahí es donde ya empezamos a ver cuál podría ser el impacto en el entorno si empezamos a hacer un poco de conciencia, un poco de educación sobre este tipo de viajes. Además, ¿cuánto espacio público también nosotros podríamos cambiar? Ahí en la foto, espero que la vean bastante bien, es una presa que se hace cerca del hospital San Juan de Dios, donde tenemos una vía de prácticamente 5 carriles que todos están utilizados para vehículos. Entonces, si nosotros logramos quitar cierto porcentaje de estos vehículos, este espacio lo podríamos utilizar en otras cosas. Entonces, que es un espacio público, o sea, es un espacio que es de todos y que está siendo absorbido por los vehículos. Otra cosa importante con esto de los 5 kilómetros que les mencionaba, ahora se está dando mucho un concepto de lo que se llama las ciudades de 15 minutos, que básicamente es que usted todos sus movimientos tengan menos de 15 minutos, o sea, que estén a una distancia relativamente corta y que se pueda hacer por medio de la caminata o por medio de una bicicleta. Entonces, 15 minutos se pueden convertir en un ritmo relativamente sencillo de ciclismo, se pueden convertir en 5 kilómetros o se pueden convertir en 1 kilómetro a pie. Entonces, este concepto existe desde hace mucho tiempo, pero ahora con el tema de la pandemia, con el tema de las restricciones vehiculares, en varios países se ha tenido un auge. Por ejemplo, en Francia es uno de los casos donde realmente se ha empezado a retomar este tema para que todas las facilidades que nosotros necesitamos en nuestro día estén a una distancia relativamente corta. Por supuesto que esto va muy de la mano con otras cosas como una planificación a nivel nacional, como un ordenamiento del territorio, porque aquí estamos hablando que muchos también nos pasa, y esto también son datos del Estado de la Nación, tenemos que trasladarnos de un cantón a otro para ir al trabajo, por ejemplo, que es un viaje con relativamente alta frecuencia y es uno de los viajes que prácticamente todo el mundo hace. Hay que trasladarse de un cantón a otro, entonces ya que estamos hablando de distancias un poco más largas. Ahora, ¿cuál es una de las ventajas del ciclista, de la bicicleta como un ciclista urbano? Es que básicamente las condiciones para poder utilizar la bicicleta son bastante bajas, ¿ok? Como les digo, aquí no estamos hablando de una persona que es un atleta, estamos hablando de una persona que utiliza la bicicleta para transportarse. Entonces, básicamente los conocimientos que tiene que tener son básicos para prácticamente nada más mantener el equilibrio en una bicicleta, que no sé cómo estará ahora, pero en las generaciones donde yo estaba niño, prácticamente el 100% de las personas sabía utilizar la bicicleta. Entonces es un concepto pues relativamente bastante básico y que todas las personas lo pueden utilizar. Entonces esto hace que la bicicleta sea un medio bastante accesible. No vamos a decir que es 100% accesible, pues evidentemente hay personas que no pueden utilizar una bicicleta porque tienen algún tipo de reducción en la movilidad o demás, pero sí se genera una accesibilidad bastante alta. Con respecto a lo que es el marco normativo, por decirlo así, del tema de la bicicleta en Costa Rica, es que ya tenemos una ley, que es la ley 9660, donde se declara de interés público la movilidad integrada y seguridad ciclística. Ya esto es una ley, ya está dando ciertas responsabilidades, ya está dando ciertos criterios a las municipalidades y a las diferentes instituciones del país, donde se tiene que fomentar el uso de la bicicleta, como lo dice, este es el artículo 2, creo que es de la ley, que se debe promover y regular el uso de la bicicleta como medio de transporte. Entonces, nuevamente, aquí lo que les comentaba, no es utilizarlo de una manera recreacional, es utilizarlo para movilizarnos de un punto a otro
donde no necesitamos tener, por ejemplo, una vestimenta diferente, donde no necesitamos tener una condición física espectacular para poder utilizarla. Entonces, aquí es donde entra el tema de la promoción de ese uso de la bicicleta como una movilidad. Además, también existe el plan de descarbonización de Costa Rica, que es un compromiso que tiene el país a nivel internacional, donde el eje número 1, que este es de varios ejes que tiene, el eje número 1 dice que se debe buscar un sistema de movilidad basado en esquemas de movilidad activa y compartida. ¿Qué es la movilidad activa? Básicamente la movilidad activa es cualquier tipo de movimiento de movilidad que ustedes necesitan hacer un esfuerzo físico para poder trasladarse. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Prácticamente es caminar y utilizar la bicicleta. Entonces, ya aquí también vemos que hay acuerdos, un acuerdo que tiene Costa Rica, un plan que tiene, que es un plan ya a largo plazo, donde realmente uno de los ejes principales es empezar a cambiar un poco esta mentalidad que nosotros tenemos de que todos los viajes los tenemos que hacer en vehículo, pero justamente buscando otros medios de transporte como puede ser el tema de la bicicleta o el tema de caminar. Entonces, eso es también parte como de la estructura que tiene por detrás lo que es el uso de la bicicleta como parte de la movilidad. Además, está lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, que eso también es un acuerdo internacional de prácticamente todos los países del mundo, viendo las consecuencias y viendo las problemáticas que tenemos a nivel mundial. Hay dentro de esos objetivos, existe el número 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, y el número 13, que es acción por el clima. Entonces, ¿por qué es importante el tema del ciclismo aquí? ¿Por qué lo traigo a colación? Es porque las ciudades, digamos, los centros urbanos, aportan, se estima, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud también, aportan el 60% de lo que es el Producto Interno Bruto de todos los países, pero también representan el 70% de las emisiones del CO2, o sea, el dióxido de carbono, que es el de los gases del efecto invernadero y que producen el calentamiento global. Entonces, cuando estamos hablando de las ciudades, cuando estamos hablando de los centros urbanos, es entonces donde nosotros podemos atacar y podemos mejorar las condiciones de movilidad utilizando algunas metodologías que sean con menos emisiones o con cero emisiones, como lo puede ser caminar y andar en bicicleta, porque aquí el impacto va a ser mucho mayor, ¿cierto? Y como les decía, aquí la idea es que los viajes sean cortos, que los viajes sean fáciles de hacer, y así es como se puede hacer esta transición poco a poco. Eso sí, hay que decirlo, poco a poco esta transición se puede hacer para mejorar estas condiciones. Acá en Costa Rica, y creo que es bastante importante y es algo que yo menciono mucho en las conversaciones que tenemos, todavía dependemos mucho del vehículo en muchas ocasiones. Entonces, por el momento tenemos que hablar más de convivencia, o sea, pero esta convivencia lo que quiere decir es que tenemos que hacer medidas que sean compatibles para todos los medios de transporte, pero sí tenemos que empezar a movernos hacia esta movilidad sostenible y dar facilidades porque pues va a tener un impacto positivo. Por otro lado, lo que son los desarrollos orientados al transporte, que básicamente son medidas que se toman alrededor de estaciones de tren, estaciones de bus, estaciones de diferentes integraciones de transporte. La idea es que usted pueda llegar hasta esos puntos de forma bastante segura y de forma bastante sencilla, con distancias cortas. Y el segundo principio de estos DOTs es pedalear. O sea, que yo pueda llegar a estos puntos de interés donde yo pueda integrarme con otros medios de transporte, donde yo pueda hacer viajes más largos en el recorrido total, pero que pueda llegar en una bicicleta de forma segura y de forma adecuada para que así yo pueda hacer esta verdadera integración de transporte y poder sustituir esos viajes en vehículo que yo estoy haciendo. Entonces, como ven, todo esto se va transformando, todo esto va cuajando en una cuestión bastante interesante que es tratar de, porque los viajes definitivamente los vamos a tener que hacer, o sea, la gente se tiene que movilizar, pero ¿cómo podemos hacer para que esos viajes de las personas que no son cautivas, o sea, que las personas que pueden tener alternativas de transporte, puedan utilizar otros medios alternativos y que sean un poco más eficientes y más amigables con el ambiente, ¿verdad? Entonces, parte también de lo que nosotros tenemos en lo que es el marco normativo, de lo que es el fomento del uso de la bicicleta en Costa Rica,
es el decreto, bueno, el decreto que ya existe, que les decía que está de parte también de la ley, pero existe una guía técnica de diseño de infraestructura ciclista del MOP. Entonces ya hay una guía donde se habla de lo que son dimensiones, de lo que se habla de los trabajos que se deben realizar para poder hacer un análisis de factibilidad o para poder definir si realmente una ciclovía es adecuada para las condiciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que analizarlo. ¿Y por qué es importante analizarlo? Porque la idea es que, bueno, tenemos espacio público, tenemos recursos públicos y tenemos que utilizarlos de una manera óptima, de una manera adecuada. Entonces tenemos que saber realmente por dónde se mueve la gente y tenemos que analizar si la gente va a utilizar este tipo de infraestructura. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito más del tema. Entonces, a manera de resumen y también agregando algunos otros conceptos, en el marco normativo de Costa Rica con respecto a lo que es el tema de la vialidad en bicicleta, tenemos la ley 9660, que era la que mencionaba, de seguridad ciclística, el reglamento 42111, que básicamente es el reglamento a la ley de movilidad ciclística. También tenemos los planes para la movilidad integrada de seguridad ciclística de municipalidades, o sea, ya aquí es donde se está asignando un poco más de responsabilidad a los gobiernos locales de que se deben hacer planes para mejorar este tipo de infraestructura y este tipo de movilidad, ¿ok? Porque ya es un plan país, ya estamos hablando de que no es una tendencia, no es una moda, sino que realmente es algo tangible, es algo real y que tenemos que irlo mejorando cada vez. Además está el tema de la guía técnica para la infraestructura ciclista, que básicamente ya nos está dando normas y dimensiones para nosotros poder hacer la ciclovía o las infraestructuras ciclísticas. Y además, Inteco, por su parte, también tiene algunas normas de cicloparqueos y de infraestructura a nivel nacional. Entonces, ya no necesitamos ir a otros países para ver cómo está funcionando o para ver, para captar ideas, para traerlas acá a Costa Rica y tropicalizarlas, como se dice, sino que ya tenemos cierta normativa. Ahora, de que se puede mejorar, por supuesto. Se pueden hacer ya a la hora de hacer la práctica, nos vamos a dar cuenta de que puede haber muchas cosas que son restrictivas, muy restrictivas. Entonces, se pueden hacer mejoras, se pueden entrar en mesas de trabajo, se puede entrar en diferentes discusiones para que realmente el fomento de este tipo de transporte sea cada vez mayor. Con respecto a lo que son los beneficios ambientales, existen estudios a nivel internacional. Este es de una universidad de Inglaterra, ahorita se me olvida el nombre, pero define que es 10 veces más importante para lo que es la reducción de las emisiones del carbono, el fomento de la bicicleta o la bicicleta como tal, que el vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque los vehículos eléctricos, por el tema de fabricación, por el tema de espacio, por el tema del desecho que tiene después las baterías y toda la estructura del vehículo, pues tiene una huella de carbono también grande, ¿verdad? Obviamente es menor que los vehículos de combustión, pero sí existe una huella importante que con una bicicleta, pues por eso es que se vuelve 10 veces mucho más importante. Ahora, acá en Costa Rica ya existen instituciones que han venido trabajando para fomentar para incentivar la infraestructura ciclística. Entonces, entre esos, destaco mucho el trabajo que ha hecho el Consejo de Seguridad Vial, el COSEVI, donde ya ha intentado con algunos proyectos, donde ya ha definido con algunas contrataciones o con algunas investigaciones que han hecho, han empezado a generar productos que ayudan y que van a favor del uso de la infraestructura ciclística. Pues obviamente el MOP, ya aquí hablamos de lo que es la guía que desarrolló el MOP, y además dentro de sus estudios, incluso los requerimientos que están solicitando para algunas cuestiones, ya están tomando en cuenta lo que es la infraestructura ciclística y las condiciones que tienen que tener los ciclistas para poder funcionar. Y además, pues a nivel nacional, lo que es el gobierno central también ha dirigido algunas indicaciones y ha dirigido algunos proyectos justamente como para ir mejorando un poco lo que son las condiciones de infraestructura ciclística. Entonces, ya tenemos un marco normativo, ya tenemos ciertas instituciones que están trabajando y por eso es que creemos que este tema cada vez va teniendo muchísimo más importancia. Ahora, ¿cuál es la realidad nacional? Esta imagen se la robé a los amigos de Arquitectura en Bicicleta, que creo que ellos a su vez se la robaron a Bicibus. A mano izquierda se ven todas las rutas que está prohibido andar en bicicleta. Son prácticamente todas las rutas principales y que conectan las provincias de Costa Rica. Y a mano derecha, en verde, si lo pueden ver,
son los espacios donde existe infraestructura ciclística para que las personas que utilizan la bicicleta se sientan de manera segura. Entonces, obviamente aquí se ve una diferencia bastante importante entre lo que es la infraestructura donde no se puede utilizar bicicleta y la que sí se puede utilizar de una forma segura. Entonces aquí también nos hace ver y nos hace hacer un poco de conciencia realmente de que existe mucho camino donde nosotros podemos mejorar. Yo sí tengo algunas discrepancias con el tema de algunos consultores que están muchísimo más a favor, o sea, que fomentan y que llevan mucho más tiempo trabajando en el tema de las bicicletas y que son usuarios de la bicicleta prácticamente diarios, de que dicen que en todas las calles prácticamente debería haber ciclovía. Como les digo, yo soy más del tema de que tiene que haber un ciclismo urbano, de que los viajes cortos son los que se tienen que hacer en bicicleta, que se pueden cambiar a bicicleta, pero siempre va a existir algún tipo de viajes que por condiciones ya de la persona, condiciones físicas o condiciones de infraestructura, tienen que cambiarse por algo. No necesariamente se tiene que hacer en bicicleta o no se puede hacer en bicicleta, pero para eso existen otros medios de transporte. Entonces, ya conocido este tema, conocido un poco lo que es el entorno nacional, definimos lo que son las redes de transporte. Entonces, básicamente, una red de ciclovía es un conjunto de vías donde el uso de la bicicleta es seguro y eficiente. Entonces, es seguro porque hay un espacio adecuado, es seguro porque las condiciones son suficientes para que uno pueda moverse en bicicleta de una forma adecuada. Y además tiene que ser eficiente. Eso lo vamos a ver un poco más en algunas características que tiene que tener la ciclovía, pero la idea es que sea eficiente para que la persona realmente diga, bueno, yo prefiero moverme en bicicleta que utilizar algún otro medio de transporte. Ahora, ¿cómo definimos nosotros lo que es una red de ciclovías? Básicamente necesitamos datos, necesitamos saber cómo se mueve la gente. Entonces, para esto existen diferentes metodologías, entre los cuales están definir lo que son los pares orígenes-destino de las personas que utilizan bicicleta o las personas que podrían utilizar bicicleta para realmente definir rutas que se vayan a utilizar. Porque lo que no queremos es satanizar las ciclovías, que entonces puede pasar que, como les decía, hay espacio público, hay recurso público que se está utilizando para ciclovías y si no se hace de una manera adecuada, la gente inmediatamente va a decir, bueno, es que las ciclovías no funcionan y lo van a generalizar. Entonces van a satanizar el tema de las ciclovías, entonces hay que ser muy cuidadosos en esto. Además hay que tener un conocimiento de campo adecuado, o sea, saber por dónde es que nosotros podría pasar la ciclovía, saber cuáles son las problemáticas que hay y también levantamientos geométricos para saber cuánto es el espacio que yo tengo disponible y en caso de que tenga problemas con el espacio, hacer algunos análisis funcionales para saber cuánto va a ser el impacto sobre los vehículos o sobre algunos otros tipos de transporte. Recordemos que el espacio público, la vía, donde van las bicicletas, donde se pueden hacer ciclovías, no solo son utilizadas por los vehículos, también estamos hablando de transporte de carga, que pueden ser camiones grandes, pueden ser trailers, pueden ser carretas, trailers con carretas de una longitud importante, y también el transporte público, ¿verdad? Que ese transporte público también necesita cierta infraestructura, tiene sus paradas de bus, la gente tiene que movilizarse de una acera al bus para poder montarse el bus. Entonces, todo esto nosotros tenemos que considerarlo a la hora de hacer el análisis de un conjunto de ciclovías, de una red de ciclovías. Entonces, como les decía anteriormente, hay algunos principios básicos de diseño que tienen que tener una ciclovía y aquí están de forma resumida. Primero, dice el conectivo, o sea, la idea es que una bicicleta, una ciclovía realmente me lleve de un punto A a un punto B de una forma conectada, o sea, que no haya lugares donde la ciclovía no hay o la ciclovía no cuenta con unas condiciones adecuadas. O sea, la idea es que realmente me conecte estos puntos de mi interés de una forma buena. Además tiene que ser segura, esto es súper importante. Y en cuanto a seguridad, bueno, la imagen se ve como no pasar de una forma, de una carretera, por ejemplo, que sea muy ancha o que tenga mucho vehículo, que tenga una velocidad muy alta, sino que también estamos hablando de que tiene que haber iluminación, de que tiene que haber algún tipo de vigilancia y que mientras que los espacios se van llenando de gente, ganándose sus espacios, se tienen que dar algunas condiciones básicas para que realmente la gente se sienta segura utilizando la infraestructura vehicular, ciclística, perdón. Además tiene que ser continua, que está muy conectada con el primer concepto de conectividad, porque la idea es que realmente una persona pueda trasladarse del punto A al punto B de una forma adecuada. Tiene que ser cómoda. Aquí entra también mucho el tema de lo que es topografía. Sin embargo, acá en Costa Rica, si nos ponemos a pensar de que todas las pendientes tienen que ser de menos del 10% para que haya una ciclovía, habría un montón de lugares donde no es factible y además
hay que preguntarle a la gente si realmente eso es un factor determinante para utilizar o no utilizar la bicicleta, que en algún momento nosotros lo hicimos en Belén y nos dio que realmente mucha gente dice que no es un factor tan determinante como algunos otros. Además, eso también se puede mejorar con algunas bicicletas, como por ejemplo las que son electroasistidas, que el esfuerzo que se necesita para poder subir una cuesta es muchísimo menor. Muy importante que la ciclovía tiene que ser directa, porque como les digo, la idea es que nosotros incentivemos el uso de la bicicleta, entonces ocupamos que sea una ruta corta, que sea una ruta eficiente entre mi punto de origen y mi punto de destino y que sea más cómodo de utilizar que cualquier otro medio de transporte como un vehículo, ¿verdad? Además tiene que ser atractiva y al hablar de que tiene que ser atractiva no queremos decir que tiene que estar eh, bonita pintada, sino que estamos hablando de que tiene que haber puntos de interés en medio de la ciclovía, de mi punto de origen y mi punto de destino, donde realmente para mí sea bueno pasar por ahí, como puede ser incluso sombra por medio de la arborización, donde haya comercios, donde haya espacios de recreación, donde haya espacios sociales para que la gente los pueda utilizar. A esto nos referimos con que sea atractiva. Algunos puntos importantes de lo que es la guía del MOP. Tiene básicamente 5 pasos, que lo primero es algunos estudios preliminares, que dentro de esos estudios preliminares está, por ejemplo, hacer aforos de ciclistas, saber cuántos ciclistas pasan por esa zona, hacer un trazado preliminar de la ruta, o sea, como ir pensando más o menos cómo se va definiendo el tema de la ciclovía. Luego tenemos una identificación de las vías aptas, que aquí está mucho con el tema de esquemas de velocidades, saber cuánto es la velocidad por donde vamos a pasar, saber si tenemos el espacio suficiente, hay que hacer un levantamiento geométrico. Entonces hay que unir varios factores como para realmente definir si una vía es compatible para poder tener una ciclovía. Y si no, ver qué medidas nosotros podemos tomar para mejorar esas condiciones. Luego está el tema del análisis operacional de puntos de conflicto, que aquí es como les decía, ya está un poco más de modelación, saber cuál es el impacto que va a tener el tema de la ciclovía, saber si realmente va a ser seguro los espacios que nosotros vamos a generar y si no lo son, cómo podemos mejorarlo. Porque aquí también quiero hacer énfasis en eso, no es nada más llegar y decir, bueno, no, esto dio incompatible, entonces hasta aquí llegó, sino también cómo podemos ir mejorando las condiciones para poder hacer que esto sea un poco más factible. Además, también está el diseño e implementación de soluciones. Este es el punto ya número 4. Y finalmente un seguimiento, porque de nada nos sirve hacer una ciclovía si después se da un seguimiento, no se da un seguimiento. Entonces no sabemos si realmente es adecuado el trazado o no es adecuado a la hora de la verdad. Es muy importante que aquí uno muchas veces hace encuestas de preferencia declarada, que básicamente es preguntar a la gente, en caso de que existiera una ciclovía, ¿usted lo utilizaría? Mucha gente puede llegar a decir, sí, claro, yo lo utilizaría, se hace la ciclovía y no lo utilizan. Entonces, por eso es importante el tema del seguimiento. O mucha gente también puede llegar y decir, en el caso contrario, no, la verdad es que a mí me parece súper inseguro, yo nunca voy a utilizar una bicicleta, pero cuando ya se ve que la gente la está utilizando, cuando ya se ve que es seguro, cuando ya se ve que es atractivo, pues puede trasladarse, entonces podríamos tener una sobredemanda. Algunas de los tipos de ciclovías que existen, lo voy a hacer de izquierda a derecha. La primera, la demarcada, que básicamente es hacer una pintura sobre la vía existente, sobre la infraestructura ya existente, y donde se va definiendo cuál es el espacio para la bicicleta. También tenemos la segregada, que ya es donde tiene un espacio completamente aparte de lo que son los carriles vehiculares y tiene algunas divisiones físicas, justamente como dar un poco más de seguridad. Aquí ya estamos hablando de diferentes características, tal vez las velocidades son un poco más altas, tal vez el tránsito que pasa por ahí es un poco más alto, entonces tenemos que dar un espacio dividido completamente. También está el carril compartido, que esos son con condiciones donde los vehículos los volúmenes son bastante o son un poco más bajos y las velocidades son bajas, entonces realmente el espacio que hay disponible se puede compartir entre los diferentes medios de transporte. Y también tenemos como un tipo de ciclovía que es la que es bidireccional, o sea que tenemos las dos direcciones en un solo espacio. Estos son algunos tipos, son como más a manera de ejemplo. Hay diferentes combinaciones que se pueden hacer entre estas, dependiendo de las necesidades, dependiendo de las características que tiene cada lugar que se quiera analizar, y por eso es muy importante este tema de la guía, donde lo primero que hay que hacer es algunos estudios preliminares. Ahora, aquí también entro en un dilema que les quiero compartir, que es prácticamente el dilema del huevo y la gallina. O sea, ¿qué debe ser primero? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Infraestructura ciclística para que la gente empiece a utilizar la ciclovía, o primero fomento el uso de la bicicleta y cuando ya tengo suficiente gente que utiliza la bicicleta, tengo que hacer la infraestructura. ¿Cuál es la primera que tengo que hacer
nosotros como diseñadores, como tomadores de decisiones, como los gobiernos locales, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Para mí la respuesta es ambas, ¿verdad? Porque ya hay una demanda de personas, o sea, ya hay unos usuarios que utilizan la bicicleta para trasladarse, pero al hacer infraestructura ciclística voy a jalar más gente, pero no puedo esperar a ninguno de los dos para hacer algo, ¿verdad? Entonces la idea es que los dos se vayan manejando, que los dos se vayan mejorando, tomarlos en cuenta y empezar a tomar decisiones y hacer alguna infraestructura para estos usuarios. Esta imagen que se ve a la derecha es lo de la ciclovía de Cartago existente. Como lo ven, es el trazado rojo o rosado que está en el mapa. Y como pueden ver, el tema que tiene esta ciclovía, no voy a decir si está mal o si está bien, pero es un circuito básicamente alrededor de Cartago. Los puntos que están aquí como con unas burbujitas anaranjadas son algunos puntos de interés histórico que tiene Cartago, y lo que podemos ver es que prácticamente la ciclovía no pasa por estos lugares, sino que hace una periferia. Entonces aquí la pregunta es, realmente con lo que hablamos anteriormente, ¿esta ciclovía cumple con estas características que yo necesito de origen y destino? ¿Realmente es atractiva para las personas? ¿Realmente es útil para las personas? ¿Es eficiente? ¿Es directa? ¿Verdad? Este tipo de preguntas son las que nosotros nos tenemos que hacer. Esta imagen de la derecha es una propuesta de ampliación de la ciclovía de Cartago. Como lo pueden ver, lo que está en rojo es lo existente y lo que está en verde son algunas propuestas que se están haciendo que van muy de la mano con los conteos de bicicletas que se han hecho, ¿verdad? Entonces, esta propuesta fue de Bicibus, de la organización de Bicibus, donde ya entonces uno empieza a ver que puede ser que esta propuesta sea mucho más útil para las personas que realmente utilizan la bicicleta como medio de transporte para estos viajes relativamente cortos, ¿verdad? Porque ya pasa por el centro, ya tiene varias vías que son paralelas entre sí, entonces que se pueden entrecruzar y que realmente me puede conectar a algunos puntos de interés. Entonces aquí es como la comparación de realmente saber cómo estamos en las decisiones que se están tomando, cómo se puede mejorar, porque como les digo, aquí al final de cuentas todo está con oportunidades de mejora, y la idea es identificar esas oportunidades de mejora para aplicarlas y tener unas condiciones adecuadas para los usuarios de la bicicleta. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es seguridad y accidentes en bicicletas. Esas son estadísticas de accidentes, de muertes en sitio, de ciclistas. También está comparado con lo que son muertes de peatones y muertes de conductores en sitio del accidente. Como lo ven, realmente las estadísticas nos muestran de que sí hay una cantidad importante de forma anual en Costa Rica de personas que mueren por accidentes donde se ha involucrado un ciclista. Entonces, incluso para el 2022, para estos últimos datos, los más actualizados, ya llevamos 17 personas, estamos ya pasada la mitad del año, pero realmente, bueno, primero que se va viendo también cierta tendencia a la baja, porque puede ser que ya este tipo de normativas, este tipo de infraestructura, como se va dando cada vez más, la gente va teniendo un poco más de conciencia, pero sí hay que saber de que hay un tema importante que es esta educación y de qué es saber cuáles son algunas de las formas por las cuales se están dando estos accidentes para tratar de prevenirlos. Entonces, de acuerdo con unos datos de la zona urbana de España, el 48% de los accidentes que tienen los ciclistas son un choque frontolateral, que básicamente es que se ve en la imagen. Es donde un vehículo, los dos van en la misma dirección, pero un vehículo dobla la mano derecha y el ciclista sigue directo. Como el ciclista va a su derecha, entonces se da el accidente frontolateral. Eso también se da porque el ciclista muchas veces está en el punto ciego del vehículo, y además se da como una interacción que no es adecuada entre los dos usuarios, y por eso se da el choque. Entonces, es importante este dato, es muy importante, porque entonces aquí es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué medidas podemos tomar para mejorar este tipo de accidentabilidad, para bajarla? Y así vamos a tener un impacto bastante interesante. Estas son otras imágenes de este accidente frontolateral. Como lo ven incluso en la imagen del medio, puede existir una ciclovía, y aún así este tipo de accidentes se pueden dar. Entonces no es nada más porque no existe infraestructura, sino también es por una cuestión de educación, una cuestión de hacerse ver, que ahorita la vamos a ver un poco más. Y la imagen de la derecha es otra forma de mejorar este tipo de accidentes, que es que el ciclista tiene su derecho a utilizar el centro del carril, no necesariamente tienen que tirarse a la derecha, ¿verdad? Pero otra de las formas que se puede mejorar este tema de la seguridad para este tipo de accidentes son estas cajas verdes que se hacen frente a los altos de las intersecciones,
¿Por qué? Porque entonces los vehículos tienen que detenerse en su línea de parada, ahí donde se ve el alto, esta es en la antigua intersección de derecho de la UCR, mientras que esta caja verde es donde los ciclistas van y se colocan y ellos entonces van a quedar visibles para los vehículos porque van a quedar al frente de los vehículos. Incluso aquí el ciclista que se ve no está al puro centro del carril, pero usted lo va a poder ver en caso de que esté un vehículo porque lo va a poder ver a la derecha, no va a quedar en el punto ciego. Entonces, esos son algunos de los tipos de medidas que se pueden tomar. Pero entonces, ¿qué es lo más importante acá? Y también esto es una cuestión mucho de lo que es el ciclismo urbano. Hay que hacerse ver, hay que hacerse visible para los usuarios de otros tipos de transporte como la bicicleta, perdón, como el transporte público o como lo que son los vehículos. Hay que hacerse ver. Y cuando digo hacerse ver, no es utilizar solo un chaleco retroreflectivo y poner luces a la bicicleta, sino de anticiparse a qué es lo que puede hacer un vehículo y ponerse en una ubicación donde el vehículo o el conductor del vehículo lo pueda ver. ¿De acuerdo? Entonces aquí es justamente lo que estamos hablando de estos accidentes frontolaterales. ¿Cómo se pueden evitar? Es si el ciclista sale de ese punto ciego que tienen todos los vehículos prácticamente, o todos los conductores siempre van a tener cierto punto ciego, entonces salirse de ese punto ciego para hacerse ver, hacerse notar, para que el conductor del vehículo pueda tomar sus decisiones, pueda haber esta interacción y ser preventivos, o sea, no también esperar, saber qué es lo que podría hacer el conductor y evitar obviamente el accidente. Y además tiene que haber una educación de lo que es el ciclismo urbano, porque es muy diferente ser ciclista a ser un ciclista urbano. Entonces aquí incluso en la imagen de la izquierda, la puse de manera representativa, como las personas que van a hablar de una vez hacen el anuncio. No tienen unas luces como lo tienen los vehículos, pero sí están anunciando su movimiento, porque esto es parte de lo que es el ciclismo urbano. También el tema, bueno, aquí en la imagen no se ve, pero el tema de utilizar casco para evitar posibles lesiones por un accidente que se pueda dar. Además, como les decía, ser preventivos a qué es lo que puede hacer un vehículo, saber cómo se mueven los vehículos de carga, saber dónde están las paradas de los autobuses y saber que puede ser que mientras que yo estoy pasando una persona se baje el autobús. Entonces, todo esto es mucha educación, o sea, y por eso es que yo digo que el ciclismo urbano tiene que tener una educación que no es solo la que va a tener un ciclista. O sea, no es nada más montarse en la bicicleta y empezar a pedalear, sino que tiene que haber muchísimo conocimiento. Vamos a ver rápidamente lo que es un caso de análisis. Este fue un análisis que nosotros hicimos en Belén. Hicimos algunas encuestas, diferentes tipos de encuestas, y algunos de los resultados que tuvimos con las encuestas que hicimos a ciclistas es que solo un 5% de las personas que fueron encuestadas eran mujeres. Entonces aquí ya vemos que hay una brecha importante que se da muchísimo por el tema de la seguridad. También el 59% de las personas que se encuestaron no utilizaban casco, entonces aquí también se ve mucho el tema de que falta un poco más de educación en lo que es el ciclismo urbano. Y además el 80% de los encuestados utilizaba la bicicleta 5 o más días a la semana. Entonces ya es un método de transporte, o sea, no es una cuestión recreativa, sino que realmente es su medio para movilizarse de un punto a otro todos los días. Cosas importantes también, el 72% de las personas que fueron encuestadas que utilizaban la bicicleta tenían ingresos menores a 650,000 colones mensuales y además el 45% tenía una escolaridad hasta primaria. Entonces, eso también nos da un poco de contexto de que realmente si aquí en Costa Rica las personas que utilizan la bicicleta lo hacen por una elección o lo hacen por una necesidad, y aquí también hablamos, ahora que hablamos del tema de los usuarios cautivos, básicamente esa es la única alternativa que tiene. Y aquí en Costa Rica también hay que pensarlo y hay que saberlo y hay que analizarlo. El tema de tener vehículo muchas veces también se vuelve una cuestión de estatus por una mentalidad que hemos arrastrado durante muchos años y que puede ser incluso muy americanizada, muy de Estados Unidos, donde ya tener un vehículo significa un estatus social. En otros países, sobre todo en la parte europea y en la parte asiática, el tema del transporte público es algo muy desarrollado y realmente la gente, prácticamente todas las personas utilizan el transporte público porque es muchísimo más eficiente o utilizan este tipo de alternativas porque es mucho más eficiente que tener un vehículo. Entonces aquí también entra mucho ese tema de cultura que nosotros tenemos en Costa Rica. Algunas otras datos importantes, es encuestas que hicimos a empresas,
no solo los hicimos a los ciclistas, sino a las empresas. ¿Por qué? Porque de aquí definimos también cuáles eran unos potenciales usuarios de la ciclovía. Entonces, de las encuestas que hicimos, determinamos que podía haber un potencial de 282 personas que podían convertirse en ciclistas en caso de que ya tuvieran algún tipo de infraestructura. Eso es lo que les mencionaba también de las encuestas de preferencia declarada, pero sí definieron algunos tipos de cosas que sí son importantes para poder trasladarse, como para poder transferir su movimiento de otro medio de transporte a la bicicleta. Y el 80% dice que uno de los factores por los cuales no lo hace es porque no hay infraestructura ciclística. Entonces, dato súper importante, nos da muchísima información de realmente cómo podríamos mejorar los usuarios de bicicleta si damos un poco más de infraestructura ciclística. Además, el 73% también el tema de la educación a conductores, porque como les decía, el tema del ciclismo urbano necesita educación, pero los conductores también tienen que hacer un poco de conciencia. También tenemos que hacer mucha labor en lo que es la educación a los conductores de vehículos. Y como lo hablaba un día de esos con Eric Solís, el arquitecto de arquitectura en bicicleta, a veces los buses, cuando van en bicicleta, los buses pasan a menos de 1 metro de distancia de uno, o sea, no estamos hablando solo de vehículos, sino que del transporte público también, por una cuestión de irrespeto y por una cuestión de poca educación con cuanto a lo que es los usuarios de bicicleta. Aquí es donde ya se habla un poco de que hay que dar un espacio de 1,5 metros suficiente. Muchas veces no se cumple, entonces aquí está el tema también de la educación. Otra cosa importante es que el 65% de las personas dice que tiene que haber cicloparqueos, entonces ya se vuelve una cuestión bastante interesante, y el 61% también habla de duchas y casilleros en sus lugares de destino. Entonces, ¿qué es lo interesante con estos dos datos acá? Que ya estamos hablando de que esto sí puede ser de iniciativa privada, puede ser de la iniciativa de los centros de trabajo. Como les decía, lo hicimos en algunas zonas francas en Belén, algunas zonas industriales. Entonces ya puede haber algunos esfuerzos que pueden ser de parte privada, no necesariamente solo de la municipalidad, donde se pueden ir mejorando condiciones para incentivar que las personas utilicen la bicicleta. Entonces aquí también tenemos dos ejemplos. A mano izquierda la municipalidad de Goicoechea, esos son cicloparqueos que pusieron la municipalidad de Goicoechea, y a mano derecha son algunos cicloparqueos que están también en Alajuela. Algunos tipos de cicloparqueos que existen, que se pueden utilizar. La idea es que haya un espacio donde usted pueda con su candado colocar su bicicleta y que no se la vayan a robar o que no le vaya a pasar nada. Entonces es un espacio relativamente sencillo de hacer y que ya puede ir mejorando lo que son las condiciones de los ciclistas. También hicimos encuestas a vehículos como parte de esos esfuerzos que se hicieron para el análisis de factibilidad de ciclovías en Belén, donde se determinó que el 13% de las personas que se encuestaron en vehículos estaban dispuestas a cambiar de método de transporte. No necesariamente ciclista, puede ser cualquier otro método de transporte, pero estaban dispuestas a dejar el vehículo. Entonces aquí también nos da una idea bastante interesante de qué medidas nosotros podemos tomar para que realmente ese 13% de gente deje de utilizar el vehículo para utilizar otro medio de transporte. Importante es que aquí se incluyen todos los viajes que son fuera del Cantón de Belén. Entonces ya estamos hablando de que son viajes relativamente largos, ¿cierto? No son viajes de 5 kilómetros o menos, sino que ya estamos hablando de viajes largos. Y aquí es donde entra la intermodalidad de transporte. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es donde usted camina una distancia, toma un bus o toma un tren, y cuando llega utiliza otro medio de transporte como son las bicicletas, o vuelve a caminar dependiendo de la distancia, si no es una distancia adecuada. Entonces, aquí es donde entra el tema del sistema de bicicletas compartidas, porque no todas las personas tienen la posibilidad de tener una bicicleta que es plegable, que se puede llevar en el tren o se puede llevar en el bus. Pero entonces, sistema de bicicletas compartidas básicamente es que cuando usted se baja de algún punto importante de atracción y generación, puede alquilar una bicicleta para movilizarse de un punto a otro, la vuelve a dejar en algún punto y ya puede completar sus viajes. Entonces, tenemos la calidad, y cuando me refiero a esto, me refiero a tenemos la calidad de transporte público para hacer este tipo de intermodalidad. Bueno, es una pregunta interesante, se la dejo de tarea y de conciencia, para saber entonces en qué también nosotros podemos mejorar para que realmente estos sistemas de bicicletas compartidas también funcionen. Otra cosa interesante, el caso de Omni. Aquí tenemos expectativa versus realidad. Era un sistema de bicicletas compartidas que era de cuarta generación, que básicamente es, usted podía tomar la bicicleta donde usted quisiera y la podía dejar en cualquier punto, porque tenía un sistema de bloqueo para no salirse de las áreas, y también tenía un sistema de pago. Entonces estaba como bastante
normado o estaba bastante regulado para que las personas realmente lo pudieran utilizar. ¿Qué fue lo que pasó? Siento yo, eso es una cuestión completamente personal, que Costa Rica no estaba preparado para eso. Entonces se dieron muchos casos donde se perdían lo que son el tema de las bicicletas, o sea, se dañaban, la gente las dañaba, entonces realmente fue una lástima, pero también hay sistemas que han funcionado. También hubo un sistema de préstamo de bicicletas en Cartago, en la misma ciclovía Cartago que habíamos anteriormente. Lamentablemente fue suspendido en el tema de pandemia, pero hasta donde sé, cuando fue implementado, incluso si bien esta publicación es del 2016, es del Facebook de Ciclovía Cartago, estaba funcionando y estaba funcionando bien. Entonces, también tenemos como diferentes cosas que nosotros podemos analizar. Tenemos casos de éxito, tal vez casos donde podemos aprender un poco de los errores para poder generar algunas otras alternativas. Entonces, con bicicletas y peatones se acaba el problema de las ciudades y todo el mundo feliz. Pues no. Las bicicletas igual necesitan su análisis, necesitan su infraestructura, necesitan su espacio. Este es un ejemplo de Sotorbet en Copenhague, Dinamarca. Me disculpo por el danés, no es muy bueno. Donde el 86% del tránsito que pasa por esta intersección son ciclistas. Entonces aquí vemos que ya estamos hablando de que incluso se puede considerar que hay cierta congestión de bicicletas. Estamos hablando de que hay ciertas demoras en los ciclistas. Entonces, el tema de planificación, el tema de análisis sigue latente, pero las problemáticas van a ser diferentes y las soluciones van a ser diferentes y tenemos que considerarlo. Incluso también eso es un cicloparqueo en Ámsterdam, Holanda, donde ya vemos que los espacios que se necesitan son grandes, tienen condiciones diferentes. Entonces, no es como que se va a resolver todo completamente, sino que tenemos que analizarlo de alguna forma y tenemos que tomar decisiones. Finalmente, igual a como lo vimos en la otra charla que hemos hablado de análisis peatonales, el tema de la participación ciudadana es fundamental para que las medidas que se vayan a tomar, para que las propuestas que se vayan a hacer sean acogidas de buena manera por las personas, por los usuarios, y que entonces tengan un caso de éxito, podamos tener casos de éxito de este tipo de infraestructuras donde estamos tratando de incentivar algún tipo de movilidad sostenible. Esta es la presentación que les tenía con respecto a lo que es movilidad ciclística. Les agradezco por la atención y Carol me indica para la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias al ingeniero Daniel Chacón por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Como dijimos al inicio, pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo con todo gusto les activo el micrófono. En este momento tenemos una consulta de una persona anónima. Dice, don Daniel, en los casos de cantones de las provincias como Punta Arenas, Guanacaste y Limón, donde las personas se movilizan o realizan el 100% del recorrido en bicicleta, ¿cómo funciona la infraestructura pública? ¿No sería en este caso para viaje? Sí, bueno, sí, sigue siendo para viaje, ¿verdad? O sea, como lo hablábamos, un viaje es prácticamente el recorrido de un punto de origen a un punto de destino. Estos recorridos en lugares como Punta Arenas o Guanacaste o los ejemplos que usted decía, los recorridos pueden ser más largos porque la gente está un poco más acostumbrada a utilizar la bicicleta como método de transporte. Además, las condiciones topográficas también son mejores para utilizar este tipo de transporte de movilidad, pero al final de cuentas el espacio público se necesita también generar. ¿Por qué? Porque las condiciones tienen que ser condiciones seguras y tienen que ser condiciones adecuadas para que la gente se mueva. Importantísimo es, y quiero hacer énfasis en esto, de que se necesitan datos para determinar ese origen y ese destino donde, o las rutas, por decirlo así, por donde la gente vaya a utilizar realmente la ciclovía, porque es que no podemos hacerlo nada más por una percepción o decir, bueno, lo que voy a hacer es, voy a pasar la ciclovía por aquí, donde la gente no la va a utilizar, que de hecho nos pasó en el caso de Belén. Teníamos una propuesta y al final nos dimos cuenta, esa propuesta pasaba por rutas principales, rutas que tenían un porcentaje de pesados bastante alto y tenía velocidades bastante altas. Entonces nos dimos cuenta de que la gente que utilizaba bicicleta en ese momento pasaba por otro lugar, pasaba por una ruta municipal que tenía condiciones mucho más seguras para el ciclista. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una ciclovía por el otro lugar, por una ruta nacional donde también tiene sus implicaciones, si la podemos hacer sobre la ruta municipal,
donde las velocidades son más bajas y las condiciones ya la gente la está utilizando. Entonces es atractiva para la gente. Entonces, en estos casos de prácticamente todo el país, o en estos casos de Limón, Guanacaste y Punta Arenas, donde la gente se utiliza, bueno, el Limón es un caso clarísimo en la zona de Puerto Viejo. Se sabe muy bien cuál es el origen y destino, y muchas veces las condiciones no son seguras, pero entonces, ¿cómo podemos dar condiciones para que realmente sea seguro? Ya sabemos cuál es el trayecto, no la pasemos por otro lado, pasémonos por donde la gente lo utiliza, pero no pensemos en que como ya la gente está acostumbrada, no necesita infraestructura. Realmente la infraestructura se tiene que dar porque hay que mejorar un poco las condiciones y la seguridad. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada de don José Rodrigo Conejo y Jason Pérez. Voy a darle primero la palabra a don José Rodrigo. Adelante, don José. Ya puede hablar. Hola, buenas tardes. Agradecerles la charla, ha estado muy interesante y yo tengo dos preguntas. Daniel, la primera es sobre si ya hay algún plan de estos que contempla la ley 9660 aprobada en algún cantón. Me gustaría saber en cuál o en cuáles cantones. Y lo otro es que yo trabajo en la Universidad Nacional capacitando municipalidades para hacer el plan vial quinquenal, que es un instrumento de planificación sobre la red vial cantonal. Entonces, en el proceso nos hemos encontrado que, bueno, se aprobó la necesidad de tener este plan vial quinquenal y luego, unos años después, fue que se aprobó la ley 9660 que creó este nuevo instrumento de planificación local. Unos años después de esta, se creó la ley de movilidad peatonal que crea un nuevo instrumento de planificación local, que son los planes de movilidad peatonal, perdón. Entonces, hemos tenido la duda de cómo pueden integrarse estos tres instrumentos y más bien que desde alguno de todos, en nuestra visión, digamos el plan quinquenal, se puedan incorporar estas necesidades de movilidad ciclística por un lado y movilidad peatonal por el otro. Quería saber si usted tiene algún criterio al respecto o cómo ve que se puede hacer esta integración y no duplicación de esfuerzos para que las munis no pasen todo el tiempo, digamos, que planificando y desviando o desintegrando los esfuerzos que se hacen. Gracias. Gracias, sí, dos preguntas bien interesantes. Con respecto a la primera, algún plan que se haya hecho en algún cantón que vaya como de acuerdo con la ley 9660, no sabría decirte si ya hay alguno aplicado. Sí sabemos que hay ciclovías, por ejemplo, en San José, Cartago y Punta Arenas, que ya están bien definidas y que ya tienen su trayectoria, por decirlo así. Pero sí te puedo decir que muchas municipalidades están haciendo los esfuerzos. Sabemos que, vamos a ver, eso es una cuestión, usted que es planificador, de que lleva su tiempo analizar, lleva su tiempo estudiar, recopilar la información adecuada, conseguir los recursos para poder hacer la infraestructura, hacer el análisis, hacer la infraestructura. Entonces, hasta donde yo sé, para serte sincero, no conozco algún ejemplo ya realizado que esté como de acuerdo con esta ley 9660, pero sí existen muchas municipalidades que ya se están moviendo con esto, que se están capacitando. Muy bien que ustedes los estén capacitando también en el tema de los planes quinquenales, pero también hay muchas municipalidades que se están esforzando por hacer estas ciclovías urbanas para que la gente las empiece a utilizar. Entonces yo pensaría, y lo hablaba incluso ahora con don José Antonio antes de empezar la charla, que nosotros esperaríamos que ya en los próximos años ya esto no se trate solo de teoría, sino que ya estemos hablando de casos prácticos de aplicación de los infraestructura ciclística. Con respecto al otro tema, sí, hay como diferentes esfuerzos. Yo no hablaría de desintegración, pero hay como diferentes frentes de esfuerzos para mejorar o para tratar de tener información de planificación, de la gestión de los activos que tienen las municipalidades, de la gestión de los espacios que tienen. Usted dio los tres casos prácticamente, ¿verdad? Que existen. ¿Cómo se pueden integrar? Bueno, primero teniendo conocimiento de los tres, para que entonces no se vaya haciendo uno, pues después el otro, después el otro, sino que se vayan haciendo de una manera bastante conjunta, porque uno de los pasos principales para esto y los pasos iniciales es recopilar la información de campo, saber cómo estamos, inventariar prácticamente toda la infraestructura que existe y a partir de ahí hacer tipos de priorizaciones de proyectos donde ya se sabe cuál es la infraestructura, ya se sabe cuál es el recurso que se tiene y se sabe la necesidad que se tiene, porque se sabe la cantidad de usuarios, se pueden tener aforos y demás, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones enfocadas en todos los esfuerzos, como te digo. Entonces, a la hora de tomar decisiones, ya con las responsabilidades que tienen las municipalidades y ya con la información básica que se tiene, sí se pueden integrar y sí se pueden hacer proyectos que cumplan con todas las necesidades de las diferentes normativas que existen.
Y como te digo, ya conozco varias municipalidades que están en esos esfuerzos, que están trabajando muy fuerte en esto. Entonces, esperaría que próximamente ya tengamos algunos ejemplos donde se da toda esta integración para mejorar lo que es las ciudades, ¿verdad? En Costa Rica. Muchas gracias, Daniel. Ahora le doy la palabra a Jason Pérez. Adelante, don Jason. Aló. Sí, le escucho. Sí, ¿Aló? lo escuchamos. Sí. Gracias. Buenas noches, muchísimas gracias, Daniel. Realmente la charla, la presentación ha sido bastante interesante y me alegra mucho ver que en los últimos años, de hecho en la última década ha habido, por lo que veo, mucho avance en este tema para normarlo y para tratar de pues impulsar todo este tema de las ciclovías que realmente el país lo necesita, ¿verdad? Ya no podemos seguir hablando de solucionar el tema del transporte, pues poniendo más vías, ensanchándolas, ¿verdad? He oído como mucho el tema de no podemos curar la gordura aflojando la paja, ¿verdad? Aún así, bueno, lamentablemente de la diapositiva que nos ha enseñado sobre lo que son las rutas que realmente se están implementando hoy por hoy, pues la perspectiva es un poquito desalentadora, ¿verdad? Estamos como muy en pañales. Quisiera saber si existen, ¿verdad? Porque más allá de los esfuerzos de planificación, porque he visto a lo largo de los años, he tenido bastante contacto con lo que es la parte de mantenimiento de rutas, un poquito con los gobiernos locales, lo que han sido muchísimos esfuerzos para la parte de la planificación, pero a lo largo de los años muchos de esos esfuerzos han quedado pues en eso, ¿verdad? Nada más en planificación. Ya a la hora de la asignación de lo que son los recursos, pues generalmente se destina un enfoque mucho más al tema del el automóvil, ¿verdad? Existen esfuerzos ahorita concretos, es decir, ya muy cercanos, donde podamos ver alguna implementación más allá de lo que son únicamente lo que son diseños o estudios, ¿verdad? Sino ya puesta en marcha de alguno de los otros proyectos ya que esté bastante cerca. Y lo otro, si en algunos de los casos se han hecho algún ejercicio sobre el tema de la parte topográfica, ¿verdad? Porque acá lo mencionaba, aún siguen, uno entiende que Costa Rica es un país con una topografía bastante compleja, ¿verdad? Y no nos podemos poner demasiado exquisitos, ¿verdad? En el tema del cumplimiento de ciertas facilidades. Sí también resulta bastante desalentador pues, para el usuario el tema de tener pendientes bastante rudas, ¿verdad? Precisamente por el tema de que no vamos a tener un ciclista que sea el que precisamente sea de competencia, ¿verdad? Si no es el usuario del día a día, que probablemente sea adultos mayores, ¿verdad? Gente, pues con alguna dificultad que lo que necesita es ese transporte, pero tal vez no reúne las condiciones físicas para poder transitar. Es decir, ¿existe algún ejercicio que se esté planificando en algún lado? Sea por lo menos un plan piloto para ver si es factible, si realmente las personas que dicen que no tendrían esa dificultad lo harían, o por el contrario, pues de momento no tenemos como ese ejemplo ni en campo ni en plan. Muchas gracias. Sí, gracias Jason por las preguntas. Te voy a contestar primero la segunda. No sé si alguna vez has utilizado una bicicleta electroasistida. Realmente no es una bicicleta eléctrica, o sea, realmente uno tiene que pedalear. En el momento donde uno deja de pedalear, la bicicleta se vuelve pesada y no sigue funcionando, pero sí dan mucha asistencia para poder pedalear y para poder subir cuestas y demás. Entonces, definitivamente hay puntos donde la topografía es compleja, o sea, tampoco podemos pretender, y por eso es que también está el tema de saber orígenes y destinos y hacer encuestas de preferencia clara a ver si la gente realmente lo utilizaría. No vamos a pensar de que vamos a hacer ciclovías hacia todos los lugares, hacia todas las montañas, porque muchas veces no va a ser factible y la gente no las va a querer utilizar. Entonces, eso primero que todo hay que analizarlo. Por eso se ocupan datos, se ocupan encuestas, se ocupan conteos, se ocupa saber la percepción de la gente. Pero el tema de las bicicletas electroasistidas sí dan una muy buena asistencia para poder hacer recorridos que son un poco complejos. Nosotros cuando preguntamos, que parte de los resultados que les mostrábamos, les preguntábamos cuáles eran algunos factores por los cuales no se utilizaría la bicicleta. Aquí estamos hablando, eso sí, de lugares empresariales. Habría que ver también cuánto es el rango de edad. Pero uno de los factores que pusimos para ver si la gente también respondía era el tema de la topografía. Y como vimos los resultados, topografía no estaba dentro de los primeros
posiciones, por decirlo así. O sea, la gente pensaba que era mucho más importante tener duchas y casilleros y era mucho más importante tener cicloparqueos a que la topografía fuera complicada. Entonces aquí es donde ya estamos viendo que la gente lo podría hacer, ¿verdad? Y como te digo, con una cuestión de asistencia en las bicicletas, hasta podría mejorarse ese tipo de porcentajes. Igual, es un método. O sea, hay personas que, como te decía, el tema de la bicicleta es bastante accesible, pero siempre hay personas que no la van a poder utilizar. Pero entonces la idea es ver cómo podemos reducir algunos de los viajes, no los vamos a reducir al 100%, como decía, también tenemos que hablar de una cuestión de convivencia de diferentes métodos de transporte, pero sí tenemos que ver cómo podemos trasladar algunos para ir mejorando el tema de de las ciudades, de que sean un poco más accesibles, de que sean un poco más amigables con el ambiente, pero no podemos pretender que todo sea todo el mundo se va a pasar el 100% y que lo va a hacer de un día para otro, ¿verdad? Entonces eso hay que ser bastante conscientes de que es un proceso de educación y donde la gente va a querer hacerlo. La otra pregunta era sobre el tema de los esfuerzos de que si ya hay algunas que se vayan a implementar. No sabría decirte. Yo estoy casi seguro que sí, por las diferentes análisis que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, que hicimos de Belén, nos dio resultados bastante interesantes. Y sabemos que hay un interés por parte de la municipalidad para que, y vamos a ver, eso también es mucho parte de lo que son las Smart Cities, que también es una tendencia bastante interesante, donde las municipalidades lo que buscan es que se vayan dando esta mejoría en la infraestructura, en el uso del espacio público y que se vayan a implementar, digamos, de aquí para mañana, realmente no te podría decir, pero sí me parece que el caso de Belén es un caso bastante bueno, de que yo pensaría que sí existe una gran posibilidad de que se vaya a implementar. Nosotros incluso lo hicimos por fases, sabiendo cuáles eran como los lugares donde más se utilizaba, que podría ser una fase inicial, incluso donde la afectación a los vehículos era un poco más baja, entre otras cosas. Entonces, conforme se va dando, y aquí también con el tema del el huevo, la gallina, que es primero, cuando ya damos infraestructura, la gente va a empezar a utilizar la infraestructura, ya existe demanda, pero la va a empezar a utilizar más, y la gente va a empezar a demandar un poco más de infraestructura, entonces ya se van haciendo esfuerzos, se hace una bola de nieve, donde yo pensaría, si me lo preguntabas a criterio personal, yo pensaría que conforme se vayan implementando, se va dando mucho más y se van mejorando las condiciones y se van incentivando más municipalidades a hacerlo. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Tenemos, dos consultas más. Don José Antonio levantó la mano. Adelante, don José Antonio. Gracias, Carol y Daniel. Agradecerte la presentación muy completa. Y tal vez hacer dos comentarios muy rápidos para no demorarlo más. Y me parece que un aspecto importante es reconocer a la bicicleta como un modo de transporte urbano, con todas sus características. Porque si eso lo hacemos así, nos va a permitir incluirla en la democratización del espacio público, ¿verdad? Y creo que un aspecto muy importante es la creación de la unidad de movilidad activa en el Consejo de Seguridad Vial o en la organización que se corresponda, para poder establecer esos planes y esas estrategias que debe tener este modo de transporte urbano, a mi criterio, basado también en la pirámide invertida que le da toda esa potencialidad de transporte, ¿verdad? Sí, muchas gracias, don José. Importantísimo eso, que ya existen diferentes, como hablábamos también en alguna de las diapositivas, ya hay diferentes instituciones ya a nivel gubernamental y a nivel nacional que están haciendo sus esfuerzos. Entonces, este tipo de comisiones creo que van a ayudar muchísimo a que esto se vaya implementando de una vez, cada vez más rápido y cada vez más, ¿verdad? Ok, vamos a contestar las dos preguntas que ya teníamos en la pestañita de preguntas y respuestas para dar por finalizada la conferencia. La primera es de Cintia Guerrero, dice, ¿por qué los bancos no promueven bicicleta por promover créditos de los vehículos eléctricos? Sí, bueno, es una pregunta difícil de contestar porque no estoy tan metido en la banca como para saber cuáles son los intereses, pero yo lo que pensaría es que, vamos a ver, los vehículos eléctricos tienen un costo alto, ¿verdad?
En cambio, las bicicletas el costo es muchísimo más bajo. Entonces, si al final el interés de los bancos es utilizar el dinero para colocarlo, para que dé vuelta y sacar sus ganancias, entonces es mucho más rentable para ellos hacerlo con los vehículos eléctricos, que sabemos que tiene, a pesar de las exoneraciones que tienen costos altos. Bueno, es un vehículo, ¿verdad? Mientras que una bicicleta puede ser relativamente barata en comparación con un vehículo. Entonces yo pensaría que por ahí va. Pero entonces aquí el tema es que no nos detengamos en el hecho de que si los bancos lo incentivan o no lo incentivan. Aquí lo que se tiene que hacer es un incentivo a nivel nacional para la utilización de ese tipo de alternativas de transporte. La siguiente consulta que tenemos y la última sería de Sebastián Morales. Para un análisis de casco urbano, ¿existe algún estudio de factibilidad para un diseño geométrico de un troncal de ciclovías que permita la continuidad e incorpore la intermodalidad? Estudio de demanda, origen, destino que permita la selección de las rutas adecuadas y la movilidad a través de varios cascos urbanos con un grado adecuado de confort y seguridad vial para los usuarios. Sí, gracias, Sebastián, por la pregunta. Sí, si nos ponemos a revisar también los diferentes esfuerzos que hay entre diferentes municipalidades en el casco central, vemos que muchas de estas ciclovías se están uniendo entre ellas. Porque, vamos a ver, también tenemos la característica de que aquí en Costa Rica, la gran área metropolitana está compuesta por muchos distritos, por muchos cantones y muchos distritos, pero los cantones que son como los que tienen esa división administrativa y ese poder de decisión, se están poniendo de acuerdo para que estas sendas ciclísticas se unan entre ellas. Pero entonces sí, y como lo hablábamos, muchas veces uno tiene que trasladarse de un cantón a otro para poder ir de su casa a su trabajo, pero entonces la idea es que estas sendas ya se vayan complementando, se vayan integrando, vayan siendo continuas, vayan siendo adecuadas entre los diferentes municipios. Caso, por ejemplo, ese sí lo tengo muy claro, entre Curridabat y Desamparados y San José. La idea es que las ciclovías ya entre ellas se vayan complementando, que vayan teniendo las suficientes características para que la gente lo pueda hacer de forma segura. Y finalmente, nada más para hacer un comentario adicional a la pregunta de Cintia, aquí de la empresa, el ingeniero Miguel Zamora me dice que sí hubo en algún momento o sí hay créditos verdes que también funcionan para que la gente pueda utilizarlos para comprar bicicletas eléctricas. Entonces, sí hay, está muy bien eso. Tal vez hay que promoverlo un poco más, hacer un poco más de mercadeo, pero entonces sí puede o sea, sí existen algunas posibilidades para hacer eso también. Muchísimas gracias al ingeniero Daniel Chacón. Damos por finalizada la conferencia. Mientras el panelista da unas palabras de cierre, voy a pasarles la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y agradecerles a todas las personas que se conectaron esta tarde, noche con nosotros. Ahora le doy la palabra a don Daniel para que dé unas palabras de cierre. No sé también si don José desea dar algunas palabras. Yo muy rápidamente les agradezco por el espacio al Colegio de Ingenieros Civiles y a la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte por darnos esta posibilidad de hablar de este tema que es tan interesante, es tan amplio y que cada vez va mejorando. Esperamos que el próximo año o dentro de los próximos años ya podamos hablar de materializaciones de estos esfuerzos que se están generando por todo Costa Rica. Perfecto, yo también muy rápido agradecerle al Colegio de Ingenieros Civiles el apoyo que siempre nos da a la Asociación de ACITRA para estos foros técnicos, en este caso de movilidad ciclística. Como bien indica Daniel, el otro año queremos ya tener un foro donde podamos ver implementado todo lo que se está viendo en lo que tenemos en normativa. Entonces, invitados totalmente todos para que el próximo año continúen, igual que el resto del año, en todas las actividades que ACITRA va a fomentar en el tema de movilidad activa, peatonal y ciclística, y muy agradecidos por la presencia de todos hoy y los que nos vean después de manera diferida. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias de nuevo y tengan todos muy buenas noches.